que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo, a través de la red de su programa estelar Democracia TV, para compartir con ustedes estos importantes actos ocurridos en las últimas 24 horas, tanto aquí como allá. Recuerden dar como siempre la gracia al Dios Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde hacer las cosas bien, porque Alfonso no quiere que Sureli le diga ñao. Le dice que doña Miriam y Camacho y Jenny Berenice. Así que ya ustedes saben, hagan las cosas bien, porque ñao. Cada quien debe luchar, ¿verdad?, para hacer las cosas bien, y de eso se trata cada uno de los actos en la vida que uno pueda realizar. Como quiero hacer la invitación para que ustedes visiten nuestro canal de YouTube como Democracia TV RD, y que ustedes puedan analizar, buscar, compartir, enviar, y ustedes saben lo que forma parte ya de la historia, nuestra página web, que sigue actualizándose todos los días para beneficio de cada uno de ustedes y de nosotros. Y esa parte es interesante para que ustedes puedan estar bien informados con noticias positivas y de actualidad. Y ese punto también es interesante porque ustedes también pueden buscar nuestro periódico, El Democrático, que hace tiempo que forma parte de las redes sociales. Ustedes saben, la que tumban gobierno y la que hacen los gobiernos. Las redes sociales, porque de eso se trata la vida. La vida es ese escenario positivo, y ustedes saben que ya el satélite así lo tomó y guardado para la historia. Y ese punto es interesante. Como también interesante, en el día de hoy ustedes saben que ocurrieron dos hechos para mí, por ejemplo, mi tío Juan Olivares, pues falleció la noche del día de ayer, o de hoy, pero ya hoy se le dio cristiana sepultura allá en San Francisco de Macorís. Nuestro tío Juan Olivares Rosario, el último que nos quedaba a nosotros como pilar, ¿verdad? Ese pilar, porque prácticamente todos los tíos y tías de nosotros, pues, fueron ejemplos a seguir dentro de esta familia Olivares Rosario, Olivares Ortega, Olivares Acosta, Olivares Amparo, toda la familia Olivares Ortega también, cada uno, pues, Olivares Grullón también, todos descendemos del mismo escenario de los Olivares, sobre todo originario de la madre patria, ¿verdad?, de España. De ahí vienen cada uno de los orígenes de nuestro antepasado. Y ese punto también es interesante. Ha sido celebrada la misa, se celebró hoy
de la misa del cuerpo presente, y se le dio cristiana sepultura allá. Así es que nuestra solidaridad siempre con la familia, y el gran poder de Dios lo suma. También falleció ayer en la noche también don Virgilio Bello Rosa. Definitivamente, ustedes saben, el tiempo pasa y cada quien pues rinde la cuenta. Don Virgilio Bello Rosa, también originario de San Francisco de Macorís, pues partió al punto, ¿verdad?, de donde todos vamos. Por eso la vida se trata de esa historia. La historia de él está narrada aquí y ustedes pueden compartir y analizar estos puntos, sobre todo esta vida icónica de don Virgilio Bello Rosa. Todo el tiempo se mantuvo detrás de Salvador Jorge Blanco y fue el Procurador General de la República en los primeros 2 años del presidente Hipólito Mejía, 2000-2002. Y esa parte es importante por el servicio a la patria. Terminó en este punto y a nosotros solamente nos queda pedir que el Dios Todopoderoso pues lo acoja en su santo seno y paz a su resto. Nuestra solidaridad siempre de lo alto. Bien, y entonces entrando ya al otro mundo, también hoy traigo otro personaje ícono de la historia de la antigüedad, y se trata de la lucha, ¿verdad?, de una mujer tan interesante como Cleopatra. Y esa parte también es interesante resaltar, porque ustedes saben que la mujer siempre ha sido una guerrera. En ella se representa estos íconos de la grandeza de la mujer. Pienso que dentro de ese escenario es la mujer más importante de la antigüedad, porque ella luchó precisamente por ser, como dicen allá en el Cibao, por ser la reina de Egipto. Y así lo logró. Para eso hizo una serie de alianzas y estrategias. Como estratega, ¿verdad?, logró ser la emperadora de Egipto en ese momento, y sobre todo los puntos de la esencia del ser humano. Esta mujer pues se lanzó para lograr la meta y entonces se apoyó en el gran Julio César. Julio César, que ustedes saben que no era un emperador de pacotilla, ¿verdad? El Imperio Romano, ella se abrazó al emperador y logró su meta, e inclusive logró lo más importante de una mujer, tener a un hijo del emperador. Ustedes ven por qué se lucha. La mujer siempre ha sido una guerrera, pero esta da el ejemplo porque fue esposa de 2 emperadores, Marco Antonio y Julio César, en el gran Imperio Romano, y esto trajo como consecuencia el nacimiento de su hijo, cuyo nombre le puso, ustedes saben cómo, César Antonio, o como usted quiera decirlo, ¿verdad? Antonio César, pero siempre César Antonio. Y esa parte es interesante porque ustedes saben que la gente lucha por lograr metas. Usted no puede darse por vencida. Usted tiene que lograr la meta y apoyar a su hombre para lograr metas. Miren cómo ella se apoya de 2 emperadores para sacar de juego a Pompeyo allá en este ejército de asedio, sobre todo en esa Austria, desconocimiento, y sobre todo la inteligencia de esta mujer. Se dice que manejaba más de 6 idiomas en ese momento, lo que significa que esa gran hazaña de tener la biblioteca más grande de la antigüedad, que es la de Alejandría, allá en Egipto, pues también le dio ese poder del conocimiento. Y empezó su guerra temprano, a los 17 años,
empezó esta gran guerra, esta hermosa mujer que registra la historia de la humanidad. Y esa parte también es interesante porque así las mujeres y los hombres, siempre se dice que detrás de un gran hombre pues hay una gran mujer. Qué importante eso, me encanta, a mí me encanta la pelea para lograr la meta, y de eso es el punto esencial de cada ser humano, de lograr la meta y cada punto llevarlo donde debe ir. Esa parte es interesante. También es interesante entrar de una vez con la portada de nuestro periódico en el día de hoy, porque ustedes saben que el tema principal está en nuestra portada del periódico El Democrático, que ustedes saben que sigue haciendo tendencia. CAS llama a tener mejor control del agua debido a la sequía. Miren, señores, yo tengo aquí hablando del agua los 2 años. Ningún gobierno ha resuelto el tema del agua. Yo espero que Luis Abinader resuelva este tema del agua. Aquí ningún gobierno ha resuelto el tema del agua. Ninguno. Todo el tiempo se han visto los potes y la botellita y comprando camioncitos. Así está el Distrito Nacional y Santo Domingo Este. No hay agua por ningún lado. Un desastre. La CAS aquí es un desastre. Wellington Arnaud y Fellito Suberví deben ponerse la pila. Uno en INAPA y otro en la CAS. Entonces, es todos los pueblos. Es todos los pueblos. Y yo no le saco el pie a este tema. Desen cuenta que la portada del periódico, vamos a verla de nuevo, Ale. Se ven bien estas compuertas cuando aquí se pierde, dicen los ingenieros, los que saben de agua, se pierde prácticamente el 90% del agua que producen nuestros ríos va al mar, una parte al Atlántico, una parte al Mar Caribe y otra parte, diría yo, a todo lo que tiene que ver en la parte este con el nordeste, y entonces el agua se pierde. ¿Por qué no terminar la presa de Guayguí? ¿Y por qué no hacer la presa del Alto Yuna para darle agua a los Alcarrizos y coger la presa de Valdesia para darle agua a San Cristóbal y darle agua a Baní, ¿verdad? Y un poquito a la parte baja de Ocoa. ¿Ustedes ven? Entonces, buscar la solución en materia de agua significa un presidente que piense en la gente. Ustedes saben lo que la gran mayoría en todas las torres hay obligatoriamente un pozo, porque la CAS no da el servicio del agua. No hay. Ustedes se imaginan las caobas, para poner un ejemplo de los últimos 40 años, que fue la última parte que hizo Balaguer en los 12 años. No hay agua. Pasa una semana para mandar un chin de agua. Entonces, ¿para qué tiene uno que pagarle a la casa? No hay que pagarle, porque no dan agua. La gente comprando camiones. Es una vergüenza a esta altura de juego no resolver el tema del agua. El otro punto es el tema de la luz. Esperen el fuetazo de la luz. La luz aquí se va a disparar por 2 y por 3, porque estos son unos calores inmensos. Inmenso, y la gente debe hidratarse bien, tomar agua. ¿Y cómo puede tomarla si no hay? Comprando botellitas todo el mundo y botellones que estamos. Entonces es un problema que tenemos que resolverlo, porque definitivamente el agua es vida. Wellington Arnaud, mi hijo, lleva grandes proyectos al presidente, abraza esa presa del Alto Yuna, que dicen los ingenieros que no habría que comprar bombas, porque esa agua da para subir a 50 pisos de altura, y aquí no hay un solo edificio de 50, el más alto es el de Miguel Vargas. Entonces, no hay más alto. Entonces, con esa presa eliminamos toda la bomba, y hay una economía en la luz que sirve para hacer 10 barrios juntos. Eso en ese punto. Tema del agua,
Wellington, no, mi hijo. Dale un chin de agua a la capital que no tiene, está seca. Dale a Santo Domingo Norte, está seca. Los ríos no, la fuente acuífera del país tienen 10 puntos por debajo, toda la presa. Eso, recuérdense que es una sequía desde noviembre que tenemos, hasta la fecha, y miren cómo van, son chubaquitos que caen. Pero aquí el tema del agua hay que resolverlo con la presa, para evitar que toda el agua muera en el Atlántico, con los grandes caudales de río, muera en el sur, en el Mar Caribe, y muera en la parte del nordeste, ¿verdad? Ese punto es interesante. También es interesante, en el día de hoy, ustedes saben, la agenda del presidente. Hay muchos que dicen, sí, pero es la agenda del presidente, ¿y qué? Bueno, usted tiene que saber que el presidente, donde quiera que va, pues la gente debe saberlo, no como antes, que era visita sorpresa, no, que no era sorpresa nada. No era sorpresa nada. Ahora, la agenda del presidente, ustedes la tienen también en nuestro periódico. Desde el día de hoy en San Pedro de Macorís, mañana en Moca y La Vega, también mañana va a estar en Montecristi y el domingo lo va a pasar en Santiago, incluyendo a Villa González, donde va a dejar inaugurado varios proyectos ya terminados del gobierno, como la escuela y como también los apartamentos en la Barranquita de Santiago. Y cada uno de los puntos esenciales para que ustedes sepan la agenda del presidente a nivel nacional. Y esa parte también forma parte de nuestro periódico, Alex, porque la gente tiene que aprender a buscar y a recibir las informaciones, y ese punto también es interesante. También es interesante el tema del problema haitiano, que también hay otra página, Ale, vamos a ver si esa aparece. La página de la Organización de las Naciones Unidas dice que ha sido un problema grave no tomar la decisión de entrar en lo que es la problemática haitiana. A ver si aparece, Ale. La problemática de esta portada, donde el señor secretario general de la OEA, ahí ustedes lo tienen, jefe de la ONU, lamenta resistencia a una fuerza internacional para Haití. A mí todo lo que me hablan de este tema me preocupa, porque él hace tiempo que debió hacer la propuesta que nosotros hemos estado timoneando. Naciones Unidas y la OEA deben observar todos los análisis que se han hecho. Haití obligatoriamente tiene que venir una especie de intervención para organizar ese país en todos los renglones y organizar esos encuentros entre los empresarios haitianos y los dominicanos y buscar una solución para Haití, grandes proyectos para que hayan grandes fuentes de empleo en su pueblo. Eso en ese punto. El otro punto, Alex, es interesante también resaltar el tema de los combustibles. Ustedes saben que toda la semana es un dolor de cabeza el tema de los combustibles. Hoy le bajan 2 pesos al gas y lo demás derivado importante como el gasoil, la gasolina y lo que es el precio de los demás derivados del petróleo, pues mantienen su precio y otros siguen a la baja, como es el tema del querosén, que le bajaron 10 pesos. Pero el tema de la gasolina quedaron iguales. Ahí ustedes lo tienen. Esos puntos también es interesante resaltar. También esa parte de lo que es el tema fundamental de la ciudadanía, tomar en consideración que en este momento de dificultades con el tema del calor, hidratarse bien, hay muchos limones, hay mucho mango,
hay mucha sandía, hay muchos melones, hay mucha naranja criolla y hay mucha cereza. Hacer los jugos e hidratar y evitar caer en estado de deshidratación. Y esa parte también es buena orientar, porque la gente se descuida y no toma el agua suficiente, y ahí empieza luego con el tiempo a fallar los riñones con el drenaje sanguíneo. Entonces, cada uno de los puntos, llevar la medida dentro de lo posible y economizar el agua. Ustedes ven, economizar el agua. Nosotros vamos a ir a unos breves consejos, como dice don Efigenio, porque ya está con nosotros la persona que va a seguir hablando con ustedes después de estos consejos familiares, como dice don Efigenio, que es el médico psiquiatra, el doctor Pablo Pascual, que ya está aquí con nosotros, para hablar de estos puntos y sobre todo cómo mantener la estabilidad en el ser humano para usted vivir una vida mejor. Así que vamos a ver estos mensajes, señor director. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. Desde el día 10 estamos acá interviniendo todos los sectores de los Alcarrizos y vamos a estar hasta el día 1, que es el gran día de la inauguración del teleférico, que luego viene el metro, luego vienen avenidas también asfaltados que ha estado trayendo el gobierno, trabajando también de la mano con la alcaldía para traerle soluciones a la comunidad de los Alcarrizos, que es una de las comunidades que más necesita en la República Dominicana. Hemos traído 94 operativos, dentro de esos 2 grandes con La Patana, y hemos impactado más de 20.000 familias en todo lo que es el sector de los Alcarrizos, Pantoja, Palmarejo, en toda esa franja por instrucciones precisas del señor presidente Luis Abinader. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero hombre precavido vale por 2. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. Cada día, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el Cupey, que integran, como las circunvalaciones de Baní, Azua y los Alcarrizos, que instruyen, como escuelas, liceos y CAIS. Obras que hacen tus vías más seguras, como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Bien, señores, ustedes saben que lo prometido es deuda y a veces los invitados, pues por una causa u otra, pues tienen esta distinción conmigo de acompañarme
en estos jarabes de pico, como yo le digo a mis amigos. Bueno, el tema mío es jarabe de pico, ¿verdad? Bueno, eso es lo que Dios me ha puesto a hacer. Entonces yo he estado detrás del doctor Pablo Pascual, porque ustedes saben que hace 15 días se armó un conflicto en el hospital Darío Contreras por el tema del área de la salud mental. La gente no sabe lo que es el sufrimiento de la salud mental, pero yo puedo decirle cuál es el sufrimiento de la salud mental. La salud mental, pues obligatoriamente es el equilibrio de todo ser humano. Y aquí ningún gobierno ha invertido en los términos esenciales de la salud mental. Recuérdense que había el hospital psiquiátrico que le llamaban el 28, salida al Cibao, que le llamaban el hospital de los locos. Pero la gente dice el hospital de los locos, pero no se da cuenta que el término 28 es un número de kilómetros, pero es un número de cerebro también. Por algo le pusieron el 28. Entonces, esa parte de lo que es la protección de la salud mental en la niñez, oigan bien, en los adolescentes, ya cuando inician la familia, hay que buscar auxilio de los psicólogos y de los psiquiatras para poder mantener el matrimonio. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Hay gente que dice, yo no estoy loco para ir donde el psiquiatra. El que va donde los psiquiatras porque está loco. No, loco está usted que no va, pues yo sí voy. Porque yo siempre digo que soy un loco. Pero lamentablemente de eso se trata la vida, de ser un loco, pero tener la prudencia. Esa prudencia es lo que hace la diferencia entre el ser humano. Entonces yo no quiero darle más tiempo, Ale, y quiero entrar con el doctor Pablo Pascual, que es el director de la unidad de salud mental del hospital doctor Darío Contreras. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Diomedes, buenas tardes, amigos televidentes, con quienes hoy tengo la oportunidad de conversar una vez más y tocar algunos aspectos de interés en relación a un tema que para mí es fundamental. Por ello me dedico a esto, ¿no? Entonces, creo que para usted que me escucha y me ve, es algo que sí es también igualmente fundamental, de tal modo que hoy es un buen tiempo para conversar al respecto. Qué bien, doctor, ¿cómo está el hospital Darío Contreras y la unidad que usted dirige? ¿Cuántas camas hay? ¿Se ha habilitado esa parte? Yo he estado pidiendo al presidente Luis Abinader que ese hospital sea demolido, la parte que tiene que ver precisamente el tema de la salud mental, y que ahí se haga verdaderamente un complejo hospitalario, porque ahí bien, hoy estuve contando cuando pasé esta tarde, hay 6 locales comerciales entre la avenida Sabana Larga y el hospital, lo que significa que el gobierno puede fácilmente pagar una plusvalía y decretar eso de utilidad pública y hacer verdaderamente una plaza de la salud de Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este no hay hospital. En Santo Domingo Este no hay hospital nada más está la maternidad y el Darío Contreras, no tiene más hospitales. Entonces, todas las otras áreas del saber, doctor, es importante. Y aquí, el presidente Luis Abinader debe hacer una gran inversión en el área de la infraestructura del hospital Darío Contreras. No esa escaramuza que le pusieron y justificaron 300 millones de pesos cuando el presidente Danilo Medina inauguró eso. Y esa plaza, pues obligatoriamente ver si se hace una torre para el tema de la salud mental. Ahí se pueden construir 20 torres simultáneas entre la calle San Francisco de Asís y la Sabana Larga, y
eso sería la mejor plaza de Santo Domingo Este y el mejor lugar por la ubicación donde usted puede trabajar el tema de lo que es la vía de acceso al hospital. Por ejemplo, la Sabana Larga, convertirla en una sola vía, y la San Francisco de Asís en una sola vía, de allá para acá. Y lo mismo pasaría con la Venezuela, convertirla en corredores, pero a la vez un centro hospitalario que distingue al municipio más grande del país, que es Santo Domingo Este. ¿Qué le parece? Sería una oportunidad de pagar una gran deuda social en lo que tiene que ver con el problema de salud que agobia a la sociedad en su conjunto, pero en particular a Santo Domingo Este, con más de 1.200.000 habitantes que demandan una proporción de espacio para la atención. Y como bien comentabas, Diomedes, es este municipio el mayor y el más poblado del país, donde solo hay centros de atención especializados, como una maternidad y como un hospital traumatológico, y donde entonces hay una carencia importante de todos los demás servicios de salud en cuanto a la demanda de la población. Todas las áreas especializadas de atención en salud, a no ser al servicio privado, deben migrar hacia otros municipios, y eso indiscutiblemente que es una situación calamitosa para un municipio que tiene tal expectativa de crecimiento como el que lleva ciertamente el municipio de Santo Domingo Este. Bien, esa parte, doctor, perdone que le interrumpa ahí. ¿Cuántas camas debiera tener el Hospital Darío Contreras dedicada al tema de la salud mental, con todo el escenario planteado del país entero, porque es el hospital que recibe prácticamente todos los tipos de accidentes más dramáticos que ocurren en el país? La mayoría caen al Hospital Doctor Darío Contreras. Mira, la cantidad de camas en expectación por las disposiciones legales y técnicas que debería tener en función de la cantidad de camas totales que tiene un hospital. Entonces se establecería que un hospital debería tener, para suplir la atención en salud mental, un 5% de la totalidad de sus camas dedicadas a la atención psiquiátrica. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, cuando hablamos de la atención psiquiátrica, estamos hablando de las personas que tienen un trastorno mental específico y que acuden por ese tipo de problema, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con el Darío Contreras? El Darío Contreras tiene que tener esas camas, debería tener esas camas especializadas en una unidad de intervención en crisis, que es justamente el área en que hemos estado trabajando en que se restableciese su funcionamiento, y que se estableció ya hace unos 6 años, y está todo el seguimiento ya a través de una dinámica de atención que es la psiquiatría de enlace, para dar atención a todas aquellas personas que entran con traumatismos al hospital. Es un hospital de trauma, y todo el que sufre un traumatismo ya por sí sufre algún tipo de demanda, pero ahí está su familia, que está golpeada justamente por el problema que está padeciendo su doliente. Y en este caso, algo sumamente importante, es conocido aquí que un gran problema de salud mental que está increciendo es el problema del abuso de sustancias, sobre todo la sustancia más consumida en el país, que es el alcohol.
y sabemos por tanto que una altísima proporción de los traumatismos que llegan a los hospitales traumatológicos y muy particularmente al Darío Contreras tienen una gran participación del consumo de sustancias muy diversas, pero el alcohol sobre todo se lleva la gran parte de todos aquellos trastornos que se dan como consecuencia de los traumas dados por los accidentes de tránsito, por las riñas donde se producen golpes y heridas de diversas magnitudes y tipos, etc. Entonces, hay un problema que es de salud mental per se, que es el abuso de sustancias, y tenemos que abordarlo desde cualquier instancia de la atención en salud pública y muy en particular desde la parte que conlleva la aparición de traumatismos por accidentes de diversas naturalezas. ¿Cómo afecta esto, doctor, que los jóvenes en la edad de la adolescencia empiezan a tomar y empiezan a caer en este tipo de Tao, como ellos le llaman? Me voy a dar este humo que no pienso que llegue a la casa. Bueno, niños, adolescentes, jóvenes están inmersos en un esquema social y sociocultural donde se le vive retando. Y preocupa en gran medida hoy, por ejemplo, que la población sigue agravándose en el hecho de que hay un extraordinario número precisamente de mujeres que está incursionando en el consumo de alcohol como sustancia popular y legal y de cualquier otro tipo de sustancia. Era un problema que afectaba muy en gran medida prácticamente a la población masculina. Sin embargo, va incrementándose progresivamente el uso en las mujeres también, y eso quiere decir que la población está siendo cada vez más afectada por esto. ¿Qué porcentaje, doctor, de la mujer? Bueno, vamos a hablar de que esto es un asunto progresivo. No tenemos un estudio reciente que pueda decirnos que hay un porcentaje determinado de mujeres en ingesta alcohólica. Sin embargo, vamos a decir que hay se está acercando a la paridad. No me digas. Sí, vaya, tú puedes ver, por ejemplo, nosotros que somos de Santo Domingo Este, si hoy, esta noche, cruzamos a la Venezuela o algún punto de la San Vicente de Paúl, pues te vas a dar cuenta que en los lugares de consumo no hay hombres solos, no hay mesas de hombres solos, a veces hay mesas que tienen más mujeres que hombres. Ve, acércate y ve, porque es una realidad, y es una realidad, como te digo, que acciona desde la perspectiva sociocultural. La gente está consumiendo sustancias desde determinados momentos de su desarrollo y su integración social por una necesidad de inclusión, de ser parte de sentirse pertenecido a, y escoge justamente el consumo de sustancias como uno de esos caminos que le pueden llevar a sentirse pertenecido a un grupo, ¿no? Sí. Entonces nosotros encontramos que el uso de sustancias en todas sus variedades está incrementándose en el país, y eso implica que hay un problema de salud mental que es increciendo y que va a confluir en muchísimos casos a la existencia entonces de las enfermedades mentales
ya claramente identificadas, definidas, clásicas, y entonces eso implicará cada vez que lo abordemos una demanda mayor de la existencia de espacio para tratar estos problemas. La carga de la enfermedad mental está de alguna manera incrementándose a raíz del abuso de sustancias psicoactivas. Y ya no vamos a hablar solo entonces de psicosis, ya no vamos a hablar solo de trastornos bipolares y depresiones, ya no vamos a hablar solo de trastornos de ansiedad, ya no vamos a hablar solo de trastornos degenerativos demenciales. Vamos a hablar de que el abuso de sustancias de los diversos tipos está generando ya mucho estrago en la población y generando disfunciones mentales significativas, y obviamente son más perniciosas en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las unidades familiares, y la salud mental entonces de la colectividad familiar se deteriora de manera significativa por la presencia justamente de el abuso de sustancias psicoactivas. Qué bien, doctor. Dentro de ese renglón, para seguir la secuencia ahí mismo y no cambiar el tema, ¿qué recomendación usted da para nuestros padres, verdad? En el caso mío, a mí y a mi esposa, para corregir en mis hijos que están en la edad de adolescencia y entrando en los 30 y en los 40, cómo seguir luchando para evitar que caigan en una demencia de lo que tiene que ver el alcoholismo, el tema del tabaquismo, ¿verdad? El tabaquismo de la marihuana, para que estemos claros en los puntos que son, porque cuando usted observa que el tema del cigarrillo es lo que más está consumiendo la gente jóvenes, y usted observa que algunos carros usted piensa que está cogiendo fuego, porque entonces sale un humo tan blanco que usted dice, oh, pero hay una planta encendida, o la terminan de encender, el famoso vapor. Hay una problemática importante. Los padres y madres son modelos, eso es un elemento importante. El entorno en que nos desarrollamos también incide bastante en todo esto, y si padre y madre son modelos, hay una realidad indiscutible que en una gran proporción de los hogares dominicanos se toma junto a los niños. Se han establecido regulaciones para que a los niños no se les vendan productos que tengan algún tipo de graduación alcohólica, por ejemplo, o que se les venda productos como cigarrillos, etcétera, pero alguien lo lleva a casa, lo usa en casa, lo usa junto a los hijos y a veces lo comparte con los hijos. También. El primer problema comienza entonces en que en el entorno familiar debemos comenzar a trabajar por establecer esas dinámicas relacionales que impidan de alguna manera que nuestro modelaje ya le dé la licencia a los que van creciendo con nosotros. El primer caso. En el segundo caso, indudablemente, queramos o no, es preciso comenzar a tener algún tipo de regulaciones en casa que permitan que el grupo con quien convive nuestra gente sea el grupo que conozcamos, que sea el grupo en el que podamos decir a nuestros hijos que podemos convivir con este o con aquellos, darle a nuestros hijos las herramientas
para que sean capaces también de comprender cuándo deben salir de un círculo social en que están iniciando, darle a nuestros hijos las herramientas para entender que es necesario aprender a decir no, y sentirse una fortaleza de identidad que impida justamente que cedan ante la presión social y ante la presión del grupo. O sea que es fundamental que exista una educación doméstica que empodere a las personas de sí mismas y ella sea capaz de poder decir sí a lo que sí, no a lo que no. En este caso, obviamente, si hay un modelaje en casa que me dice que no a lo que se practica, entonces me dice a lo que sí, que no, entonces hay una incertidumbre e indudablemente eso crea una personalidad bastante laxa, y eso es lo que conduce en buena medida a que una cantidad importante de personas caigan precisamente en ese uso de sustancias por esas necesidades de ser parte de un grupo en el que quieren destacarse. Qué bien, qué importante esta orientación de nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Pablo Pascual, médico psiquiatra, ya un especialista de más de 30 años en esta materia, una voz autorizada. Doctor, pasando al otro tema, ya sabemos que la familia es fundamental en esto. Lo que hace el padre y la madre son fundamentales en el desarrollo de los hijos. Si usted empieza a trabajar sus hijos desde pequeños, dándole un buen ejemplo, sus hijos serán iguales. Eso no quiere decir que uno salga despistado, porque mire ahora el tema que está en las redes, de un papá ejemplar para ver un hijo involucrado en un homicidio. Pero voy a dejar ese tema ahí para entrar al tema de la depresión del ser humano. El alcohol es una de las partes fundamentales para que nuestros hombres y nuestras mujeres caigan dentro de los estados depresivos, doctor. Hay muchas personas que ingieren alcohol en función de que tienen una condición depresiva, y erróneamente la gente que ingiere alcohol entiende que mejora su depresión. En la primera etapa de uso de alcohol, la persona dice que le estimula. Ciertamente no estimula, desinhibe, que es otra cosa, ¿no? El alcohol por sí es expresor del sistema nervioso central y por ende potencia todas aquellas cosas. Doctor, cuando usted dice desinhibe, quiere decir que la persona cae como si fuera un refugio en el alcohol. Sí, al comenzar a tomar, desinhibir quiere decir que se libera de las condiciones de limitación que tiene. Se siente que la tristeza se le va, pierde un poco de sus frenos, se relaja, y entonces cree que se está sintiendo o cree que está sintiendo una recuperación en su condición de depresión. Mas no es así, sino que el hecho de incluso salir de ese primer trago que lo desinhibe y lo hace sentir hyper, como dice la gente, sí. Entonces lo que hace es hacerle el hábito alcohólico. Y entonces cuando la gente toma alcohol en las proporciones ya que comúnmente se toma en nuestra sociedad, ya tiene una situación en la que su condición depresiva se agrava y salir de ella se hace mucho más difícil. Qué bien. Eso es una.
En la otra parte que quiero, para seguir el mismo esquema, es el tema de la pandemia. Después de la pandemia, nosotros todos hemos sufrido. Siempre yo digo que la pandemia nos cambió la vida a todos. ¿En qué ha afectado esto a la salud mental? Yo no me siento ser el mismo después de la pandemia. El mundo cambió, ya eso es casi un eslogan a partir de esa situación en la que los parámetros de convivencia se alteraron de una manera significativa. En unos aspectos, pues, el encierro por sí solo es algo que tiene un efecto catastrófico en lo que es la salud de la gente en sentido general, pero muy particularmente en la salud mental. Hay cambios entonces en las dinámicas de convivencia de manera directa, porque estamos nosotros necesariamente abocados a compartir, a tener tiempo de privacidad, a tener tiempo de interacción, pero la situación dada en este espacio donde rompimos además nuestra dinámica de interacción abierta, indudablemente que generó cambios en el comportamiento de la gente, puso a flote determinadas características de las personas que en la interacción generaron un tipo de interacción inadecuado, a veces violento, dañino justamente en términos de las dinámicas de respeto incluso al espacio de los demás, etcétera. Entonces, de ese modo, nosotros vamos a ver que esto genera nuevas dinámicas de comportamiento. Ya en la interacción de la intimidad del hogar, ya hacia afuera. Correcto. Ciertamente entonces nuestra relación hacia afuera puede haber generado una dinámica de distanciamiento por la misma dinámica de cuidado que tuvimos que emplear, etcétera. Pero ya la misma dinámica de interacción en el hogar generó algunos comportamientos que cambian obviamente la dinámica de interacción con el exterior, con la gente de afuera, y eso nos ocurrió a todos. Y si yo cambio y si tú cambias, tenemos que entonces generar una dinámica de interacción nueva. Así es. Entonces no vamos a hacer lo mismo, ciertamente, ¿no? Bueno, doctor, hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Usted sabe que el tiempo es rápido y hablar con usted pues llevaríamos mucho tiempo. Antes de la pandemia había una población más o menos de 20 millones de seres humanos, sobre todo en el mundo, afectados de depresión. ¿Y ahora por cuánto anda, doctor? Bueno, cuando nosotros hablamos de depresión, estamos hablando de una condición que no está bien medida, donde la generalidad de las personas que tiene depresión puede tener manifestaciones que no se parecen a lo que la gente entiende que es depresión. Para la gente el común es el depresivo es aquel que está triste, que no duerme, que llora, que todo ese conjunto de cosas que la gente ya ha identificado, pero hay demasiadas formas de manifestarse la depresión con diversos daños a diversos niveles del organismo, y entonces te vas a encontrar con esto que refiere la gente. Muy bien, bueno. Yo he ido a tantos médicos, a todos voy y me he hecho todos los análisis, todos los exámenes y estoy bien. Y finalmente donde vamos a concluir es allí. Así es. Bueno, pues definitivamente ustedes saben que el tiempo pasa en televisión. Dar las gracias como siempre a nuestro invitado especial del día de hoy para esta nota refrescante de este viernes, ¿verdad?
y poder decirle al doctor Pablo Pascual la gracia mil por este aporte a nuestro conciudadano, a usted que nos está mirando aquí y allá. Pues esto usted puede buscarlo luego de y volverlo a ver en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Como Democracia TV RD. Y como siempre, dar la gracia al Dios Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares. La gracia al doctor Pablo Pascual y a cada uno de ustedes. Recuerden que el mundo continúa sobre ruedas.